creyó en mí. Mi nombre es Camila, hago parte de la FJU Catedral y yo antes de tomar un compromiso serio con Dios, pues yo llegué desde muy pequeña a la iglesia. Mi mamá me trajo muy pequeña a la iglesia, pero nunca quise tomar un compromiso serio con Dios. Adentro de la iglesia yo sí quería servir a Dios, pero ya en el momento cuando salía, cuando estaba en la escuela, cuando estaba con mis amigos, pues ya no quería, ya solamente me dejaba llevar. Yo tenía un carácter muy fuerte, en donde cuando las cosas no salían como yo quería, pues a veces empezaba a gritar, le deseaba la muerte a las personas, llegué varias veces a desearle la muerte a mi hermana. A mi mamá yo le decía que me quería ir de la casa porque no me gustaba cómo me trataban, porque no me dejaban ser como yo quería ser. Tuve novios a escondidas de mi mamá y era una niña súper mentirosa. Mi mamá no tenía nada de confianza en mí, por la cual ya había descubierto mentiras. Entonces eso también debilitó la relación entre las dos. Entonces yo ni confiaba en ella y ella tampoco confiaba en mí. Entonces eso hizo que yo no viera la iglesia como un lugar de cambio, sino que una obligación para complacer a mi mamá. Yo sabía que yo tenía que asumir una responsabilidad espiritual sí o sí. Si yo, o si no, pues me quedaría también calentando una silla. Y eso yo no quería. Pero tampoco tenía fuerzas para negarme a mi voluntad, a negarme a este mundo y seguir al Señor Jesús. Dejé la mentira, dejé el mal carácter que yo tenía, empecé a ser más sincera con mi mamá, empecé a contarle mis cosas, empecé a ser más obediente, empecé a cambiar como hermana, empecé a perdonar a las personas a las cuales me habían hecho daño y que yo tenía rencor en mi corazón. Yo no quería volver a ser esa misma Camila. Pero ¿qué pasó? En ese momento yo empecé a servir por emoción. Entré a la escuela 1 o 2 días después y ya yo entro peor. Me empiezo a involucrar con mujeres, me empiezo a gustar un muchacho del salón, empiezo a hablar de conversaciones que no son apropiadas. Entonces pues caigo peor, me involucro a tomar alcohol. Siempre que iba a las casas de una amiga que le decía a mi mamá que iba a hacer trabajos, por todo me sentía mal. Yo podía aparentar que estaba bien, pero estaba mal por dentro. Yo quería llorar por todo, me sentía mal por todo. Entonces yo sabía que eso era depresión. Hasta le llegué a comentar a una persona y me dijo, sí, eso es depresión. Entonces en esa búsqueda el pastor empezó a hablar de que entregue su vida a Dios, derrame su vida en el altar de Dios. Y ese viernes yo salí totalmente diferente. Yo no sé ni qué pasó, pero yo salí diferente. Ahí empecé a alejarme de ciertas amistades, corté con conversaciones que no eran para mí, que no alimentaban, que no me ayudaban en mi vida espiritual. Y bueno, empecé a renunciar a este mundo y a aceptar la vida con el Señor Jesús. Entonces, en una búsqueda, el Espíritu Santo pues habló con el pastor y pues ahí el pastor coloca su mano en mí y me dice que el Espíritu que está en él, que pase adentro de mí. Y yo supe que ahí fue cuando yo conocí ese Dios de que tantas veces había escuchado, de tantas veces que yo había escuchado de cierta alegría, de cierta paz que Él daba, y yo conocí de eso. Y de hecho de lo que yo había escuchado no se comparaba con lo realmente que era, de lo que hablaban era tan pequeño de lo que realmente uno sentía. Y ahí pues empecé a cambiar. Yo hoy en día pues soy una hija diferente, soy una hermana diferente, soy una compañera diferente, que puede que sigo en el colegio porque pues no voy a dejar de ir al colegio para no perder mi salvación. Sigo en el colegio, pero ya de otra manera. Yo estoy ahí es para ayudar a otros jóvenes. Y el Señor Jesús que cambió mi vida, yo sé que puede cambiar la vida de ellos. Hoy en día pues hago parte del proyecto Cultura, soy asistente de una tribu aquí en la catedral, hago parte también del proyecto Medios, pero a pesar de todo eso, para mí el mayor título que yo tengo es ser hija de Dios, es ser llamada hija de Dios. Alguien creyó en mí.